Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a las 8 en punto de la noche. Su cita aquí con su noticiero, el único, a las 8 de la noche, FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Vamos a saludar a los que nos sintonizan a través de la señal de la emisión de Radio Hogar, la presencia viva del Señor. Vamos de inmediato entonces con los titulares para el día de hoy. Magistrado Olmedo Arrocha reacciona a decisión tomada por parte del Ejecutivo de suspender el pago en efectivo de las plataformas electrónicas. Órgano legislativo solicita la comparecencia en la Comisión de Economía a empresa portuaria. Ciudadanía cuestiona renuncia de la exministra de Gobierno Sheila Grajales. Expertos aconsejan al presidente Laurentino Cortizo analizar la próxima designación. Bajo el operativo Faraón Cuarto, Senafrón en conjunto con aduanas decomisa en 13 locales comerciales de la provincia de Darién productos de contrabando. Estas y otras noticias a continuación. Iniciamos. Con tan solo 13 días en el cargo como ministra de Gobierno, Sheila Grajales presentó su renuncia. Aún se desconoce con exactitud las razones. Ante la renuncia imprevista por parte de la recién exministra de Gobierno Sheila Grajales, quien solo ocupó el cargo por aproximadamente 14 días, han surgido reacciones a favor y en contra, como lo es el caso del exministro de Gobierno Carlos Rubio, quien expresó que este puesto es de alta responsabilidad y muchas veces tiende a ser complicado. Bueno, ella tendrá que explicar cuáles son sus razones. Es lamentable porque, repito, la gobernabilidad es importante para mantener la paz social. El presidente de la República tiene que mantener muy de cerca al Ministerio de Gobierno, no solamente porque antes de cariño se le decía el Premier y no porque solamente sea el ministerio más antiguo de la República, sino que tiene una función muy importante en el país, en el trabajo no físico o material de la política, que es el mantener la paz social o la gobernabilidad del país. Para el abogado Alfonso Fraguela, esta repentina renuncia tiene mucho que decir con respecto a las escogencias que realiza el presidente Laurentino Cortizo. A la vez aconsejó que para la próxima designación sea una persona totalmente preparada para el cargo. Si no se elige a una persona que tenga el perfil, que tenga la capacidad y que esté dispuesto a asumir el costo que trae ser un ministro de Gobierno junto a un presidente de la República, me parece que es realmente ligero no efectuar una designación propia, que la persona evidentemente acompaña al presidente cuando el pueblo está pidiendo a gritos seguridad. En cuanto al presidente del Consejo Nacional de Abogados, Juan Carlos Zaraúz, la renuncia de la exministra de Gobierno ha provocado otro debilitamiento en la imagen gubernamental. Obviamente, cuando se producen renuncias en corto tiempo, lo que produce es un desgaste, un debilitamiento de la propia imagen gubernamental. Eso añade una mayor responsabilidad al momento de seleccionar a la persona. Es una cartera difícil. Estamos hablando de la seguridad del país y la parte administrativa de Panamá, y ahora nombran a una ministra muy cuestionada. El presidente Cortizo debe analizar una próxima escogencia, mencionó el diputado Luis Ernesto Carles. Si ustedes no sabían, el secretario general del Ministerio de Gobierno también renunció. Antes que se fuera el otro, el ministro Romero, y lo que se escucha por allí no son cosas muy agradables. Entonces yo le digo al presidente que diga, ¿sabe? Que emita lo que corresponde. ¿Por qué renunció el secretario general del Ministerio de Gobierno? ¿Por qué renunció el anterior ministro de Gobierno? Y en menos de 2 semanas ahora renuncia la ministra de Gobierno. Por su parte, la diputada Zulay Rodríguez mencionó que esperan que busquen personas que tengan conocimiento en cuanto al sistema penitenciario. Bueno, a mí me gustaba Sheila Grajales porque era mujer, pero bueno, dicen, no me consta que hubo unos requisitos que no se cumplieron, así que esperemos que busquen personas capacitadas, que tengan conocimiento en seguridad, sistema penitenciario. Cuando se trata de un pobre en un alto cargo, el pobre sufre. Ella es víctima de una situación que está tipificada en uno de nuestros códigos, aseguró el diputado Leandro Ávila. Designado un alto cargo, el pobre sufre.
ella está siendo víctima de una situación que está tipificada en uno de nuestros códigos. Sin embargo, siempre que se trata del panameño humilde, el de a pie, a ese le pegamos en la cabeza. Mientras tanto, el vicepresidente de la Asamblea Nacional mencionó que el presidente de la República será muy cuidadoso en la próxima escogencia de una persona que lleve a este ministerio hacia adelante. Eso es una atribución que tiene el Ejecutivo, en este caso el presidente de la República. Él está en eso, tengo entendido que van allá a separarla del cargo y que es potestad del presidente y que nosotros respetamos la posición de él. Hasta el momento se desconoce con exactitud las razones por las cuales Sheila Grajales presentó su renuncia al cargo de ministra de Gobierno. Milady Madrid, FTV Diario. Y luego de la decisión de suspender el pago en efectivo en las plataformas electrónicas, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, ha reaccionado al respecto. Tras varias horas de reunión con miembros del gobierno, los transportistas del sector selectivo llegaron a un acuerdo con las autoridades, entre las que están la suspensión del pago en efectivo en el servicio que brindan las plataformas electrónicas. Pero durante el 2019, un fallo de la Corte Suprema de Justicia permitía que se realizara el cobro en efectivo en el servicio que brindan las plataformas. Además, habría la posibilidad de expandir el servicio a otras provincias. Fíjense, no sé el contexto de la reunión. Tampoco sé la veracidad de si fue el gobierno el que tomó la decisión. No conozco en detalle la noticia. Yo lo que sí puedo recordarle al país es que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia son definitivas y se tienen que acatar. El presidente del Colegio Nacional de Abogados ha opinado al respecto y dice que el presidente de la República puede tomar decisiones pese a los fallos de la Corte Suprema de Justicia. No se puede perder de vista que las concesiones le pertenecen al Estado, es decir, el transporte público es una actividad regulada por el Estado y la intervención del Estado siempre va a estar con la posibilidad de intervenir la actividad. El transporte público es una actividad pública y la esencia es que el gobierno y el Estado puede intervenir las concesiones en cualquier momento a causa de incumplimiento, a causa de razones de interés social, y eso es lo que se tiene que generar. El orden en el transporte público lo debe colocar el gobierno y el Estado tiene que garantizar cuáles son las reglas más eficientes para que los ciudadanos dispongamos de un método de transporte eficaz y eficiente. Por su parte, la diputada miembro de la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional destacó que en la actualidad hay divisiones a lo interno del sector transporte. Nosotros sabemos que ellos están haciendo una lucha. Nosotros hicimos una reunión con ellos la semana pasada y yo les planteo a ellos de que el sector transporte debe unirse para que ellos puedan alcanzar exitosamente sus luchas. Esa división quizás es lo que hace que una parte del sector jale hacia un lado y la otra hacia otra. Usted sabe bien que nosotros estuvimos teniendo iniciativas para poder darle una solución al problema de transporte, pero precisamente eso han sido los detalles de que cada uno de ellos a veces jala cada uno por su propio lado. Ese miércoles los transportistas se reunieron con las autoridades competentes y en un comunicado la Autoridad del Tránsito indicó que el director de la institución reiteró el llamado del Gobierno Nacional a mantener un diálogo que tenga como objetivo garantizar el buen servicio del usuario del transporte público y la disposición del Ejecutivo de mantener vigente la mesa de trabajo y diálogo con la dirigencia del transporte público de pasajeros. Ramsés Betancourt, FTV Diario. El Servicio Nacional de Fronteras, en conjunto con la Dirección de Aduanas, dan con el decomiso de productos de contrabando en comercios en la provincia de Darién. Bajo el operativo denominado Faraón Cuarto, que realizó el Servicio Nacional de Fronteras, con el apoyo de aduanas, se logró incautar productos de dudosa procedencia, como cigarrillos, cebolla, licores, hojas de tabaco, fuegos artificiales, además de armas de fuego. En la cual procedimos de manera conjunta en el allanamiento de 13 locales comerciales de asiáticos, dando con la incautación de una gran cantidad de mercancía de dudosa procedencia, la cual podemos observar aquí en la parte posterior de la presentación. Tenemos una gran cantidad de licor,
cigarrillos, entre otros artículos. Senafron, en conjunto con la Dirección de Aduanas, realizó dicho operativo donde 13 comercios en la provincia de Darién brindaban este tipo de productos de contrabando a la ciudadanía. Parte del trabajo que también la Autoridad Nacional de Aduanas, dentro de su competencia, tiene que garantizar que los productos que se comercialicen a lo interno del país cumplan con todos los requisitos de ley y en este sentido principalmente con los tributos. Y la garantía también de la legitimidad del mismo, para evitar falsificación, para evitar productos que de contrabando entonces eviten el no pago, como por ejemplo las mercancías que estaban siendo para la exportación, pero se encontraron en el mercado interno. Esta mercancía tiene un valor de aproximadamente $199.000 en el mercado, impactando el financiamiento en el comercio de contrabando. El lugar en donde hicimos el trabajo en el día de ayer, en la provincia de Darién específicamente, pues es una provincia en realidad que no mantiene permanentemente la presencia aduanera, pero estamos tratando de llegar a todos los lugares para evitar el contrabando y la defraudación aduanera a nivel nacional. Las autoridades del Servicio Nacional de Fronteras mencionaron que se mantendrán con los operativos y con las entidades que lo requieran para llevarle tranquilidad a las comunidades. Milady Madrid, FTV Diario. Y continúan las reacciones por la inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Luego de conocerse la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, las reacciones han continuado y para algunos expertos en economía, eso afectará la inversión extranjera en el país. El presidente del Colegio Nacional de Abogados apoyó la opinión del Estado panameño. En nombre del Colegio Nacional de Abogados sí queremos transmitir que no cabe la menor duda que los esfuerzos que se han realizado en conjunto en los últimos tiempos son esfuerzos contundentes para demostrar el camino que Panamá ha recorrido, las adecuaciones, la transformación, el cambio cultural. Los abogados inclusive en gran medida hemos sido los que hemos sido impactados con mayor intensidad en torno a esas críticas, a esos señalamientos, pero la abogacía no se ha quedado inmóvil. La abogacía también ha aportado su grano de arena en la transformación y generando las convicciones de cómo se puede ser competitivo avanzando en un mundo tan exigente. El ministro consejero de Facilitación de la Inversión Privada dice que la inclusión de Panamá en esa lista es debido a situaciones que fueron heredadas de la pasada administración de gobierno. Un tema heredado, estamos en la lista gris de Gafi y adicionalmente pues por el periodo evaluado entre marzo del 2015 y abril del 2018, la OECD nos mete el año pasado también en una lista gris. Entonces, como la Unión Europea realmente no tiene una forma estructurada de poder entrar o meter países en las listas y sacar a los países de las listas, realmente lo que hicieron fue basarse en las últimas evaluaciones. En este sentido, Rojas destacó que el gobierno trabaja para intentar sacar al país de esta lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Mira, en los últimos 10 años se hizo, pero no se hizo tanto. Entonces, nosotros en escasos 7 meses hemos pasado la ley de evasión fiscal que tenía un loophole, es decir, una forma administrativa de salirte que no fuera penal, porque siempre podías llegar a un tipo de arreglo. 1, 2, se hizo la ley de la superintendencia para darle autonomía a esas intendencias de sujetos no financieros. La Cámara de Comercio, por medio de un comunicado, rechazó rotundamente la decisión de la Unión Europea de incluir al país en la lista negra de paraísos fiscales, debido a que desde julio de 2019 a la fecha no se ha hecho ninguna evaluación técnica por parte de ese bloque de naciones a Panamá. Ramsés Betancourt, FTV Diario. Y en otra información, el Servicio Nacional de Fronteras lleva a cabo el proyecto Juega Limpio, con el objetivo de que niños menores de 5 a 17 años no sean víctimas de la delincuencia en el país. En el programa Juega Limpio es una iniciativa auspiciada por la Embajada de Estados Unidos, donde jóvenes entre 5 y 17 años, mediante la cultura del deporte, participan de programas preventivos en beneficio de nuestra comunidad y de nuestra juventud.
Este es el objetivo principalmente de que los jóvenes de esta edad, de 5 a 17 años, no tomen el mal camino. ¿Usted también los orienta? Bien, por medio del desarrollo de lo que es la actividad, le brindamos charlas en beneficio o en desarrollo de los valores, charlas preventivas de cómo el cuidado de las personas, el respeto, los valores y demás, ¿no? Por su parte, en el marco de las actividades que se realizan en el mes de febrero, la Dirección de Aduanas y el Servicio Nacional de Fronteras hablaron sobre los operativos que se llevarán a cabo durante estas fechas. Ambas autoridades aseguraron que más del 80% de su personal estará en disposición para evitar cualquier tipo de irregularidad como el tráfico de cargamento ilícito y el paso de productos en contrabando. El Servicio Nacional de Fronteras forma parte del operativo Guardián 2020 que fue anunciado anteriormente. Todas las unidades, más de 4.500 hombres que están de servicio y los que están francos, todos vamos a apoyar en las diferentes operaciones. Nosotros vamos a apoyar a la Policía Nacional en la región de provincias centrales y reforzar nuestras áreas de operaciones donde estamos ahorita mismo permanentemente. Muy celosos, ¿por qué? Porque hay comercio que sí cumple con la ley y estos productos compiten de manera desleal con los productos que sí son lícitos. Buenas noches, amigos televidentes. Ayer firmaron un acuerdo y hoy se pararon de la reunión porque les molestó no sé qué cosa. Me refiero al grupo de transportistas de taxis. Son no sé cuántos grupos, son no sé cuántas concesionarias y esta reunión que hicieron ayer, objetivamente y sin alterar a nadie, es del orden del escándalo. ¿Por qué es del orden del escándalo? Porque luego de la reunión pude escuchar declaraciones del ministro consejero Rojas, que es el que le da la ayuda al presidente en materia de generar inversiones y atraer inversiones al país. Y él fue uno de los que le atendió. Y cuán grande es mi sorpresa que le escucho decir a un ministro de Estado que el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia en lo que a las plataformas tipo Uber, tipo Cabify, se refiere, no está en firme y mientras no está en firme no hay que cumplirlo. La misma teoría de los taxistas. Un ministro de Estado refiriéndose así a un fallo de la Corte. Pero observen ustedes los acuerdos a los que llegaron. Primero, los presentes trabajadores, mesa de trabajo conformada por Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Turismo, Autoridad del Tránsito, Defensoría del Pueblo, representantes del sector transporte, representantes de las empresas, dueños o gerentes de la plataforma, en la cual se debatirán los siguientes puntos. Análisis de la solicitud de derogatoria del decreto 331 por parte de la comisión conformada. 2. No se permitirá el cobro en efectivo a ningún vehículo despachado por plataformas de transporte. 3. No se permitirá la implementación de las plataformas de transporte en el resto del país. 4. No se generará por parte del Ejecutivo ninguna ley que reforme las leyes de transporte existentes sin las consultas necesarias para tal fin. 5. Se procederá a la firma de contratos de concesiones a las empresas que cumplan con los requisitos pertinentes. 6. Revisión de los problemas integrales del transporte. 7. Revisión integral de las tarifas de transporte. 8. Evaluación del financiamiento blando para los transportistas. Amigos televidentes, la Corte Suprema de Justicia dijo que es permitido pagar en efectivo en las plataformas. La Corte Suprema de Justicia dijo que es permitido que las plataformas existan en todo el territorio nacional. No lo dice Edwin Cabrera, ni lo dice fulano de tal, lo dijo la Corte Suprema de Justicia. Y cuando tú escuchas a un ministro de Estado decir que ese fallo no está en firme y que integra una mesa interinstitucional, ¿usted sabe lo que está diciéndole ese ministro a la Corte? Yo no le hago caso a ustedes lo que ustedes fallan. ¿Y usted sabe cuál es el mensaje que está mandando para adentro y para afuera del país? En este país que se llama Panamá no hay institucionalidad.
porque como me lo han explicado al día de hoy varios abogados, puede que el fallo sea objeto de que alguien pregunte, oye, explíqueme qué quieren decir ustedes con esto. Pero el fondo del fallo no va a variar, aunque la Corte dé una explicación. Y el fondo es, se puede pagar en efectivo y puede existir en todo el país. Por eso es que la Unión Europea y algunas empresas privadas no nos respetan como país. Porque cuando llega el presidente, llega el ministro, llega un embajador y dice, oye, pero es que ustedes están diciendo, pero ¿ustedes quiénes son ustedes? Ustedes, Panamá, los que un ministro de Estado dice que un fallo de la Corte no es tan firme. ¿Y qué me van a decir a mí si llega con inversiones de este país al de ustedes? Si llegan inversionistas de este país al de ustedes, ¿qué seguridad jurídica hay? Los taxistas insisten en decir que Uber y Cabify y cuantas otras pueden existir, atenta contra ellos. Mentira. Los que usamos, y me incluyo, las plataformas, yo por lo menos no uso taxi. Así que a los taxistas no le roban a este cliente, porque yo no uso taxi. El Uber lo que me facilita es moverme de punto A a punto B cercano, para no mover mi vehículo. Pero que los taxistas, en medio de su deseo de mantener su monopolio, argumenten aberraciones, yo lo puedo entender, están defendiendo su derecho, aunque no lo compartan, lo están defendiendo. Lo que no voy a poder entender es que el ministro Rojas, en su calidad de ministro de Estado, que atiende a los taxistas, diga a ellos y al público a través de los medios que el fallo no está en firme y en consecuencia se pueden llegar a este tipo de acuerdos. Es decir, el órgano ejecutivo representado por el ministro Rojas desconoce el fallo que ha emitido la Corte Suprema de Justicia en materia de cobro en efectivo y existencia de todo el territorio. Vamos muy mal así, porque si cada sector de interés va a decir aquí no se hace esto porque nosotros no queremos, entre eso y la anarquía, un pasito nada más. Continuamos con más información en el segundo bloque. El canciller anda por los Estados Unidos, vamos a hablar un poquito de eso. Damos inicio con las eclesiales de hoy. Miembros de diferentes pastorales de la diócesis de Penonomé se reunieron junto al clero y obispo para realizar la tercera asamblea diocesana de pastoral. En el Centro Cristo Sembrador de Penonomé se realizó la tercera asamblea de pastoral de la diócesis de Penonomé, con el objetivo de brindar un espacio consultivo y determinar prioridades en el trabajo evangelizador. Participaron diferentes agentes de pastoral y el clero diocesano. A nivel juvenil de esta asamblea espero que siga dando muchos más frutos para que jóvenes puedan interesarse más por el trabajo pastoral de las diferentes parroquias en nuestra diócesis. Nosotros como familia esperamos que sea una asamblea donde podamos ver la parte de misión evangelizadora, donde se podamos integrar de forma comprometida a los cristianos. Es una alegría estar compartiendo en esta diócesis de Penonomé, en esta asamblea, como hermanas misioneras de Marilán, para poder ser presente también el reino de Dios entre los más pobres, los más alejados, aquellos que no han oído hablar de la palabra de Dios. Monseñor Edgardo Cedeño, obispo de Penonomé, se refirió sobre las opciones preferenciales, juventud y familia, para continuar en una iglesia en salida. Les invitamos a seguir caminando con nosotros, orando, participando de tu parroquia, de la Eucaristía. También de los momentos solidarios que tanto necesita nuestra iglesia y nuestra provincia de Copé. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Felicidades. De esta asamblea, mediante la post-asamblea, sale el nuevo plan pastoral de la diócesis. El Papa Francisco, durante su audiencia general, reflexionó sobre el pasaje del Evangelio de San Mateo, en el que Jesús señala: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cientos de personas recibieron así al Papa en el aula Pablo VI, minutos antes de que comenzara su audiencia general. Llevaban pancartas, cartas e incluso flores. En su catequesis, Francisco explicó la frase de Jesús, bienaventurados los mansos, y reflexionó sobre qué hay detrás de las personas amables, gentiles y que rechazan la violencia.
La mansedumbre se manifiesta en momentos de conflicto, al ver cómo se reacciona ante una situación hostil. Cualquiera puede parecer manso cuando todo está tranquilo, pero ¿cómo se reacciona bajo presión cuando se sufre un ataque, una ofensa o una agresión? El Evangelio dice que los mansos heredarán la tierra. El Papa explicó qué significa esta promesa. Esa tierra es una promesa y un regalo para el pueblo de Dios, y se convierte en un signo de algo mucho más grande y más profundo que un simple territorio. Hay una tierra, permitidme el juego de palabras, que es el cielo, o sea, la tierra hacia la que caminamos. El Papa dijo que los mansos no son cobardes, sino que protegen su herencia con valentía, buscando a Dios. Una persona mansa no es alguien complaciente, sino que es un discípulo de Cristo que ha aprendido a defender algo más que una tierra. Defiende su paz, defiende su relación con Dios y sus dones, cuidando la misericordia, la fraternidad, la confianza y la esperanza. El Papa Francisco dijo que los mansos son dignos de confianza, se abren a los demás y son misericordiosos con ellos en lugar de vengativos. Dijo que entienden en lo más profundo que son hijos de Dios. En base a la situación que se está dando en Irak y Oriente Medio, el primer ministro de Kurdistán iraquí visita al Santo Padre en el Vaticano. El primer ministro del Kurdistán iraquí se ha reunido con el Papa en el Vaticano. Según Masroor Barzani, durante el encuentro han abordado la situación de Irak y de Oriente Medio. Es muy probable que haya renovado al Papa la invitación a visitar esta zona. Además, han hablado de la importancia del diálogo entre religiones para promover la tolerancia y acabar con el extremismo. Un mensaje que el Papa subrayó con este regalo. Es una copia de la Declaración sobre Fraternidad Universal que firmó en Abu Dhabi hace un año con exponentes del Islam. Me gustaría que personas de religiones diferentes puedan abrazarse. Al Papa también le impresionó esta fotografía de una cruz levantada en una población tras la derrota del Estado Islámico. Un encuentro cordial que se cerró con una recíproca petición. Y de nuevo, muchas gracias. Quedamos muy gratos. Rece por mí. Y por favor, rece usted por nosotros. Hace pocas semanas el Papa se reunió con el presidente iraquí Barham Salih. Entonces el Vaticano le pidió que se garantice la seguridad de los cristianos en Irak y que tengan sitio en el futuro del país. Amigos, bienvenidos a Enfoque Pastoral. Quiero compartir con ustedes una noticia dolorosa que hace una semana, con ocasión de la muerte de un médico abortista, Ulrich Klopfer, en Indiana, encontraron en el garaje de su casa unos 2.400 bebés producto de abortos. Incluso este médico abortista llegó a practicar el aborto incluso a niñas de 10 años. Y se calcula que del 2003, 2004, 2005 este señor llegó a practicar más de 30.000 abortos. Y bueno, en Estados Unidos, en Indiana, esta semana se ha hecho un funeral donde reposan estos cuerpecitos, alrededor de 2.400 bebés que fueron sepultados. Qué triste, ¿no? Realmente el aborto es una epidemia peor que el coronavirus. Se calcula que han muerto unas 2.000 personas con el coronavirus y todos le tenemos terror al coronavirus. Pero ¿qué pasa con estos millones de niños que mueren por el aborto provocado?
es la peor tragedia de la humanidad. Y bueno, frente a los próximos carnavales, hay que pensar qué trae los meses que vienen después del carnaval. Porque se ha dicho que en los meses que siguen después del carnaval también hay un pico de abortos que asciende en nuestro país. Bueno, queridos amigos, nosotros somos anunciadores de buena noticia, no de malas noticias. ¿No? Frente a todo esto, nos toca orar, nos toca prevenir y también interceder para detener el flagelo del aborto. Y seguimos con más. Adelante. Muchas gracias al Padre Francisco por este enfoque pastoral. Amigos televidentes, vamos a realizar el primer alto en el camino aquí en este su noticiero y regresamos con más información. No le cambie. Bien, amigos televidentes, vamos a ver qué es lo que está aconteciendo hoy en día en el mundo a nivel internacional. Y en Asia tenemos que Lee So-yeon, de 43 años, se convirtió en la primera mujer en presentar las noticias en un telediario en Corea del Sur, donde durante décadas este prestigioso papel ha estado reservado a los hombres. Veamos. En Corea del Sur, presentar las principales noticias del día era cosa de hombres. Eso hasta que llegó Lee So-yeon, quien desde noviembre pasado entra a los hogares 5 veces a la semana con el noticiero televisivo de la cadena pública KBS, el más visto en el país. Tradicionalmente en Corea el presentador principal de noticias sería un hombre experimentado y mayor, y junto a él habría una joven presentadora que es bonita como una flor. La periodista quiere cambiar el lado tradicional de KBS, particularmente para captar al público joven desanimado por emisiones que tienen la tendencia a dar lecciones a los telespectadores. Necesitamos estar en una era donde reporteros y televidentes caminen juntos y las transmisiones de noticias tradicionales no intenten dar una conferencia. La brecha salarial entre hombres y mujeres en Corea del Sur es la más alta de los países desarrollados. Muchas mujeres tienen dificultades para llevar una vida profesional y familiar y se ven obligadas a renunciar a su carrera o a la maternidad. Espero que pronto la gente ya no sienta curiosidad por saber si el presentador es una mujer o un hombre. Intento dejar de definirme como una mujer periodista. Soy periodista y presentadora de KBS. Desde su llegada al frente de la presentación del telediario, el porcentaje de audiencia de su programa pasó de 9,6 a 11%. Pero es consciente de que no tiene derecho al error, porque dice que su fracaso podría deshonrar a todas las mujeres periodistas. Enhorabuena por la colega. Y pasajeros del crucero Diamond Princess, donde se detectaron más de 540 casos de contagio por el nuevo coronavirus, comenzaron a abandonar el barco este miércoles después de 14 días de cuarentena en Japón. Comenzó el desembarco del crucero Diamond Princess en Japón después de una cuarentena a causa de la epidemia de coronavirus. Unos 500 pasajeros sin síntomas que dieron negativo a las pruebas y que no tuvieron contacto con personas portadoras del virus desembarcarán durante el día, informó el miércoles el Ministerio de Salud japonés. El número de infecciones a bordo de este crucero atracado en Yokohama, en los suburbios de Tokio, se ha multiplicado desde principios de febrero. El martes había al menos 542 casos, lo cual desató las críticas sobre cómo se gestionó la cuarentena de 14 días. El barco se convirtió en el foco de portadores de virus más importante después de China. Era completamente caótico. Algunos tripulantes tenían fiebre, fueron al centro médico usando una máscara N95, pero no tenían ninguna protección entre su habitación y la sala médica. El crucero debía hacer un recorrido por Asia con 3.711 pasajeros de 56 países.
Los turistas quedaron atrapados entre el miedo a contraer la neumonía viral y el aburrimiento infinito por estar confinados en sus camarotes, algunos sin ventanas. Estoy en una habitación sencilla ahora separado de mi familia. Estoy muy asustado de contraer la infección y estoy asustado de infectar a mi familia también. Varios países han decidido enviar aviones para repatriar a sus ciudadanos. La tripulación, por su parte, se someterá a una cuarentena una vez que el último pasajero se haya ido. Mientras tanto, el gobierno chino actualizó el balance de la epidemia, que el miércoles alcanzó un total de 2.004 fallecimientos y 74.185 casos de contagio. Además, otras 5 personas fallecieron por el nuevo coronavirus en Hong Kong, Filipinas, Taiwán, Japón y Francia. Y unas 900 lo han contraído en una treintena de países y territorios autónomos chinos. Y en un vistazo por Centroamérica, víctimas de la guerra civil guatemalteca iniciaron una campaña de búsqueda de información para que personas que fueron adoptadas irregularmente o secuestradas durante el conflicto encuentren a sus familiares. Una campaña de búsqueda de información para personas adoptadas irregularmente o secuestradas durante la Guerra Civil guatemalteca. La iniciativa, presentada el martes por víctimas del conflicto, tendrá como protagonista a Ignacio Segura, que fue adoptado a principios de la década de 1980 cuando tenía 3 años por una pareja en Canadá. Hace 2 meses emprendió la búsqueda de sus padres biológicos en tierras guatemaltecas. Es mi sueño como de algún día llegar y embarazar a mi mamá. Pero personalmente sería como un peso menos. Raúl Nájera, integrante del colectivo Hijos, explicó que se han documentado más de 5.000 casos de niños desaparecidos, entre los que se encuentran historias de menores de entre 1 y 6 años que fueron secuestrados por oficiales del ejército en zonas que fueron arrasadas y luego llevados a orfanatos. Muchos de los niños y niñas que fueron llevados a estos hogares eran entregados por oficiales del ejército de Guatemala, aduciendo que habían sido niños rescatados de reductos guerrilleros. Datos de organizaciones humanitarias locales señalan que se han generado unos 900 reencuentros de menores que se consideraban desaparecidos tras el fin del conflicto armado. Según reveló en 1999 una comisión de la verdad auspiciada por la ONU, la guerra civil guatemalteca dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos. Y en Sudamérica, hace un mes que se cumple la muerte a golpes de un joven de 18 años a mano de un grupo de rubistas. Masivas manifestaciones reclamaron este martes en Argentina. Masivas manifestaciones en Argentina al cumplirse un mes de la muerte de un joven a manos de un grupo de rugbistas en el balneario de Villa Gesell. El mitin reunió a miles de personas el martes frente al Congreso de Buenos Aires para pedir que la causa llegue a su etapa oral y pública, aún sin fecha. Emotivos actos similares se celebraron en otras ciudades argentinas. La demanda se extendió incluso a calles de Barcelona y de Londres, informaron los organizadores. Lo que le hicieron a mi hijo es terrible, es terrible. No le dieron oportunidad de defenderse. Lo mataron a traición. Un chico decente, bueno. El homicidio de Fernández Báez Sosa, de 18 años, ocurrió en la madrugada del 18 de enero en la puerta de la discoteca Le Brick tras una discusión dentro del local. Báez murió de un traumatismo de cráneo causado por los golpes que recibió cuando estaba tendido en el piso. 8 de los rugbistas acusados de entre 18 y 20 años están bajo prisión preventiva. Un juez consideró que actuaron con la finalidad de consumar un plan previamente acordado de dar muerte a Báez según su dictamen. Se les acusó de actuar con alevosía y aprovechando la inadvertencia de la víctima, quien se hallaba de espalda conversando con amigos. Porque mi vida no es fácil sin ustedes y con la ayuda de ustedes se va a hacer realidad para que se haga justicia, justicia por mi hijo y por todas las víctimas de violencia. Otros 2 rugbistas fueron dejados en libertad, pero aún están bajo investigación. Entre las pruebas hay videos de la golpiza y declaraciones de testigos. Los rugbistas representan al Club Náutico Arsenal de Zárate, localidad portuaria sobre el río Paraná al norte de Buenos Aires. En el momento del crimen se encontraban de vacaciones.
En Brasil, hace 18 días se mantiene una huelga de trabajadores de Petrobras contra los despidos en una planta y la venta de activos de la petrolera estatal brasileña, que trata de frenar el movimiento con recursos legales e incentivos laborales. Brasil enfrenta una huelga de trabajadores de la estatal Petrobras. Desde hace 18 días, los empleados presionan contra el cierre de una planta en el estado de Paraná que derivó en el despido de unos 1.000 empleados y la venta de activos de la empresa iniciada en 2015 tras el megaescándalo de corrupción Lavallato y la caída de los precios del crudo. Cerca de 1.000 personas se unieron a una manifestación el martes en Río de Janeiro. No es nuestra intención cortar la producción o desabastecer al país. Pero quien está haciendo esto de forma irresponsable es la administración de la empresa, que no acepta negociar. Tenemos la disposición de garantizar la producción con una negociación y aún así la empresa no acepta. Entonces quien asume un posible desabastecimiento es la propia gestión de Petrobras. De acuerdo con la Federación Única de Petroleros, que aglutina diferentes sindicatos del sector, 21.000 obreros se adhirieron a la huelga en 121 unidades de la firma entre plataformas, refinerías, fábricas y sedes administrativas, el equivalente a 1/3 de la plantilla. La acción desafía una decisión judicial que la víspera declaró ilegal el movimiento, definido por los empleados como la mayor huelga en el sector desde 1995. También se autorizó a Petrobras a sancionar a los funcionarios que no regresen a trabajar. Entendemos que nuestra huelga es legítima, es una huelga legal, es una huelga que defiende el acuerdo colectivo. La huelga es contra el incumplimiento del acuerdo colectivo. En un intento por frenar el movimiento, la empresa comunicó a sus empleados el 12 de febrero que adelantaría para fines de este mes el pago de una parte del bono anual por buen desempeño previsto para mayo. Y en información de carácter local, la Asamblea Nacional ha dado un ultimátum a la empresa Panama Ports Company para que comparezcan ante la Comisión de Economía y Finanzas. Y es que Minera Panamá y Panama Ports Company fueron citados para comparecer este miércoles en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. La presidenta de esta comisión dice que volverán a citarlos y recalcó que de no asistir procederán como lo estipula la ley. Y hemos remitido la nota a Minera Panamá y a Panama Port. Esta es la tercera citación que le vamos a enviar. De no presentarse en la cita, vamos a tener que conducirlo pues con una boleta. El diputado del PRD, Tito Rodríguez, indicó que es necesario cuestionar a los representantes de ambas empresas y con eso concuerda Luis Ernesto Carles, diputado del Partido Panameñista. Es un deber nosotros citar a estas empresas debido a que son varias veces que se han hecho y hecho caso omiso. Yo creo que citamos nuevamente para que las próximas, ya sería el próximo mes, puedan venir, debido a que ellos aclaran de que el representante legal de estas empresas no están en Panamá y se le avisó con muy poco tiempo. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos citado 3 veces a PPC, a la empresa Panama Ports, no ha comparecido, hoy hemos reiterado nuevamente, y es importante que sepamos que la complejidad de la inversión portuaria o el negocio de los puertos tiene mucha expectativa en cuanto al crecimiento. Aquí, por ejemplo, mire, la Corte acaba de fallar que sí era viable la construcción del puerto de Corozal. ¿Quién interpuso esa demanda ante la Corte o quién se opuso a la construcción del puerto de Corozal? PPC. No es la primera vez que la Asamblea Nacional cita a estas empresas para que respondan un cuestionario que ha sido elaborado por los diputados miembros de la Comisión de Economía. Que tienen que traerlos, incluso con policía, porque las comisiones sí pueden hacerlo, el pleno no, pero las comisiones sí. Así que si los tienen que conducir, que lo conduzcan porque el reglamento interno de la Asamblea lo permite. La citación a Panama Ports y Minera Panamá se realizará según lo planificado por los diputados en el mes de marzo. Ramsés Betancourt, FTV Diario. Y continuando con más informaciones, el magistrado Olmedo Arrocha señaló que en abril se podría tomar una decisión en el caso del diputado Arquesio Arias. Bueno, fíjense, en octubre del año 2019, a mí como fiscal se me concedió 6 meses luego de la audiencia de imputación para investigar los hechos. Nosotros hemos estado haciéndolo
de la manera en que la ley nos dice que lo tenemos que hacer, que es investigar lo favorable y lo desfavorable. Los 6 meses terminarían en abril del año 2020 y una vez culminen nosotros tomaremos la decisión, una vez evaluemos todo lo investigado, de si pasamos a la siguiente etapa o lo que procede es archivar el expediente porque no hay suficientes evidencias de los hechos denunciados. Pero eso todavía nosotros tenemos una serie de diligencias pendientes y otras que estamos esperando las respuestas. Por lo tanto, en abril ustedes van a conocer cuál va a ser la posición del magistrado fiscal en este caso. Por otro lado, los posibles cambios en el sistema penal acusatorio fue uno de los temas que se discutieron recientemente en el Pacto de Estado por la Justicia. Más allá de las modificaciones o las temáticas propias del pacto, al Colegio Nacional de Abogados expresó el día de ayer que le preocupa la inasistencia del Ejecutivo a las sesiones del Pacto de Estado por la Justicia. Esas reuniones se pueden llamar de cualquier forma menos Pacto de Estado mientras el Ejecutivo no esté sentado de la mano con los compromisos necesarios. Y nosotros hemos recomendado que la silla del Ejecutivo sea ocupada por el ministro de la Presidencia, entendiendo su calidad de vicepresidente, de abogado y de una persona que pudiese generar los compromisos políticos necesarios para que la justicia avance. Mientras el Ejecutivo no esté sentado, eso no puede llamarse Pacto de Estado, por lo tanto nosotros exigimos responsabilidad por parte del Ejecutivo y también una dinámica en la que se permita crear las adecuaciones. No puede ser que proyectos de ley que hayan surgido del Pacto de Estado queden en el abandono. Y la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate una iniciativa legislativa que le hace justicia a los contribuyentes, personas naturales asalariadas, para la efectiva deducibilidad de sus gastos escolares del impuesto sobre la renta. El proyecto de ley fue presentado por la diputada del PRD, Zulay Rodríguez. En el periodo pasado aprobamos la ley 37 del 2018 para que efectivamente a un 100% los padres de familia pudieran deducir del impuesto sobre la renta al 100% los gastos escolares. ¿Qué pasó? Varela con Dulcidio de la Guardia emitieron el nefasto decreto varelista 368 que establecía que un asalariado de un solo ingreso no podía deducir sus gastos escolares si no presentaba declaración jurada. ¿Qué implica declaración jurada? Que si te equivocas, te ponen una evasión fiscal, puedes ir preso y puede ser un precedente de blanqueo de capitales. O sea, hicieron casi imposible que los padres de familia pudieran deducir sus gastos escolares al 100%. El Instituto Conmemorativo Gorgas vigila el comportamiento del COVID a nivel internacional y de otros virus presentes en Panamá, como el VIH. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud se mantiene vigilante del comportamiento del COVID-2019 a nivel internacional. También vigila el comportamiento de otros virus y enfermedades presentes en Panamá, como el VIH. Sí, aquí esto es un nivel de alta protección de bioseguridad, o sea, la misma sala para entrar, hay 2 antesalas, solo el personal altamente capacitado tiene derecho de entrar, el laboratorio está presurizado, o sea que la presión es negativa, nada puede salir, el aire que está ahí no puede salir hacia acá. Además de eso, ella está trabajando en una cabina de bioseguridad de nivel 2, el cual protege la muestra. Para lograr este monitoreo, los investigadores tienen estudios de rutina, donde evalúan pacientes de VIH positivo que están recibiendo un tratamiento. Nosotros tenemos estudios de rutina en donde evaluamos pacientes VIH positivos que están recibiendo el tratamiento, pero el tratamiento les deja de funcionar. Eso es algo natural que ocurre con el VIH y por eso hay que evaluarlo continuamente. Y a través de esa forma, de esos métodos, que se le llama un método de genotipaje del virus, podemos saber si el paciente hay que cambiarle el tratamiento a un tratamiento un poco más específico a ese paciente o puede continuar su tratamiento y evaluar otras alternativas en donde ocurre. Estos procesos investigativos posicionan al Instituto Gorgas como uno de los centros de investigación más competitivos de América Latina. De hecho, el estudio de genotipaje de VIH, Panamá es el único país de la región que lo realiza. Milady Madrid, FTV Diario. El presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, indicó que la escogencia del nuevo defensor del pueblo ya ha quedado en manos del Pleno de la Asamblea Nacional.
Ese es un tema que ya sale de las manos de la Comisión de Gobierno, está en el Pleno de la Asamblea, nosotros cumplimos con todo, entregamos los informes, entregamos las evaluaciones, entregamos la hoja de vida y cuando se determine por parte de la Junta Directiva de la Asamblea, eso se incluirá en el orden del día. El diputado del partido panameñista Luis Ernesto Carles criticó este miércoles el actual salario del administrador del Canal de Panamá. El administrador del canal gana mucho salario. No hay justificación alguna para que este señor gane ese salario. Yo no voy a descansar hasta que él públicamente se rebaje el salario. Si mire, el administrador alemán Subieta, en sus 10 años que tuvo, ganaba $10.000. Y luego el administrador Quijano, $12.000, entre salario y dietas de representación. Entonces, este señor de $12.000 se aumentó el salario a $27.000. No hay justificación alguna, por más que salga el ministro Royo. Mire, ministro Royo, usted es una persona que tiene mucha ecuanimidad. No salga a defender lo indefendible. La profesora colonense Selvia Miller se convierte en embajadora de Trinidad y Tobago tras ser designada por el Ejecutivo. Lo importante es que su trabajo en pro de la cultura y la identidad panameña la ha llevado a obtener esta importante designación. Le enviamos nuestros saludos y felicidades a los amigos de la costa atlántica. Espero poder hacer un trabajo bueno que entrelace esos vínculos culturales, turísticos, económicos entre la nación caribeña y nosotros. Muy contenta porque como colonense una designación como esta tan importante es algo que me llena de mucho honor. Así que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para dejar bien representado al señor presidente Laurentino Cortizo, a la provincia de Colón, a Panamá entero, porque este es ya ahora, ya yo no soy Colón solamente, yo soy Panamá. Así que esa es mi labor. Bien, queridos amigos televidentes, de esta manera vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial, un alto en el camino, y vamos a regresar con más informaciones para todos ustedes. Quédese ahí en sus pantallas, no le cambie y continúe en sintonía de su noticiero FTV. De regreso, amigos televidentes. Les decía que el canciller Ferrer anda por los Estados Unidos. Antes de hacer ningún comentario, tengo que decir que yo tengo la mejor opinión de Alejandro Ferrer como individuo, como persona, a quien conozco desde las épocas que fue estudiante nuestro, y la mejor opinión también como profesional, sin duda alguna. Tiene toda la capacidad profesional y además la ética como persona y como profesional para ejercer ese cargo. Es una persona muy inteligente. Dicho eso, tengo que cuestionarle algo. La Cancillería ha circulado un comunicado en el que establece que desde el lunes el canciller está en Washington, D.C. Bien, porque las relaciones con Panamá, decíamos aquí el lunes, son importantes que se mantengan y se estrechen cada vez más. Pero cuando leo el comunicado, el canciller se va a reunir con Raimundo y todo el mundo en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, menos ¿con quién? Menos con su contraparte, el señor Pompeo. Se va a reunir con el subsecretario, se va a reunir con Elliot Abrams, se va a reunir con Michael Cossack, se va a reunir, creo que el canciller fue recibido en el departamento por el secretario de Estado encargado, Stephen Biegun, en donde conversaron sobre múltiples temas de agenda bilateral y regional. Estas son las cosas que yo no entiendo de nuestros funcionarios. Si yo voy, y soy el canciller, yo voy a Washington, yo voy cuando mi contraparte, mi par, me va a recibir. Si no, no voy. Porque si tengo que reunirme con alguno de ellos, venga acá, que será bienvenido aquí en Panamá. Pero si yo voy a ir allá, me tiene que recibir mi contraparte.
Es lo que debe ser. Y además, enterándonos que el canciller ha viajado a Washington para estos días, cuando la Unión Europea nos está pateando y escupiendo y golpeando, más importante aún era, o mejor dicho, es que el canciller Ferrer se reúna con Pompeo para decirle, óigame, ¿de qué lado están ustedes en estos temas? Del lado de Europa, aliado histórico de los Estados Unidos, y más aún después de la Segunda Guerra Mundial, o del lado de Panamá, aliado histórico y socio. Hombre, no se trata de que esté a favor de uno y en contra del otro, sino que, oye, después de todo, no me puedes ayudar a ver cómo podemos resolver esto en Panamá, con Europa. Entonces, son las cosas de la política exterior que yo nunca he podido entender. Si vas a Washington como ministro de Vivienda, lo menos que puede ocurrir es que te reúnas con el secretario de Vivienda de los Estados Unidos, no con el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿No les parece a ustedes? Y en esta coyuntura con la situación de Europa, más aún. Yo no tengo carrera diplomática, hay cosas de la diplomacia que no tengo por qué entender, pero esto sí es verdad que no lo entiendo y reitero, sobre todo por la coyuntura. Vamos a esperar que regrese el canciller Ferrer de Estados Unidos y de pronto nos da una entrevista para conversar de por qué hacen esto y no de otra manera. Continuamos con más información ya en los minutos finales de nuestro informativo. Información deportiva para hoy miércoles. Iniciamos de inmediato hablando de la Liga de Campeones. Hoy también había partidos en la ronda de octavos de final de este torneo europeo, iniciando en Londres, donde Leipzig dio una sorpresa al actual subcampeón del torneo, el Tottenham, venciéndolos 1-0 con gol de Timo Werner sobre el minuto 58, anotando el único tanto del partido. Veremos si el Tottenham puede remontar en la vuelta. En el otro partido del día de hoy hubo goleada. El Atalanta, como locales, vencieron 4-1 al Valencia con doblete de Hateboer, uno de Ilicic y otro de Frauler sobre el minuto 57, mientras que por el Valencia descontó Cherichev. Nos mantenemos en el fútbol internacional y es que el joven centrocampista brasileño Reinier Jesús afirmó que quiere ser parte de la historia del Real Madrid. Todo esto en su presentación como nuevo jugador del club merengue. Veamos la nota. El centrocampista Reinier Jesús llegó al Real Madrid y ya demostró su ambición de brillar. Durante su presentación el martes como nuevo jugador merengue, aseguró que quiere ser parte de la historia del club blanco. Llegado del Flamengo y tras pisar el campo del Santiago Bernabéu, Reinier, de 18 años, no escondió su felicidad por su fichaje. La realización de un sueño para mí. Esto es la realización de un sueño de toda la vida. Jugar para el Real Madrid era el sueño de mi padre, mi hermana, mi madre, de toda mi familia. Estoy muy feliz de tener esta oportunidad y está cumpliendo mi sueño de toda la vida. Realización de un sueño para mí. Ganador de una Liga Brasileña y una Copa Libertadores logradas apenas en su primer año como profesional, Reinier se incorporará en principio al Castilla, filial del Real Madrid, donde irá fogueándose a las órdenes de Raúl González Blanco. Según la prensa española, el traspaso de Reinier al Real Madrid habría costado unos 30 millones de euros. Terminamos hablando de la Liga Panameña de Fútbol, jornada número 5. Se está jugando a partir del día de hoy. Ya juegan en La Chorrera, CAI y San Francisco, en el Agustín Muquita Sánchez, en lo que es el derbi chorrerano. También en el Estadio Maracaná, Costa del Este, se está enfrentando al Atlético Chiriquí. Para mañana jueves, para finalizar la jornada número 5, habrá 3 partidos, iniciando a las 3 de la tarde en el Virgilio Tejera. El Universitario, con Luis el Matador Tejada, recibe al Tauro, actual líder del torneo con 12 unidades en 4 jornadas. Un poco más tarde, a las 7 de la noche en el Maracaná, el Plaza Amador recibe al Sporting San Miguelito y la jornada termina en el Rommel Fernández cuando el Alianza reciba al Árabe Unido de Colón a las 8 de la noche. Para finalizar, repasamos la tabla de posiciones que tiene al Tauro Fútbol Club como único líder con 12 puntos, seguido del Universitario con 10. El Sporting San Miguelito y el CAI tienen 7, San Francisco y Árabe tienen 6, Plaza Amador tiene 4, Alianza tiene 3
Costa del Este y Atlético Chiriquí comparten el sótano únicamente con un punto cada uno. Es lo que tenemos en información deportiva para esta noche. Bien, queridos amigos televidentes, de esta manera ponemos punto final a este su noticiero FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Se despide con mucho cariño su amigo Augusto Vanegas Alberola. Un abrazo para todos y los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite. Chao, bendiciones.